Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Agradecemos a las personas que nos sintonizan en alguna de las televisoras públicas que se suman a esta señal y que es posible llegar a varias ciudades de la República Mexicana y también a varios países de América Latina. Queremos invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal44TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Les recordamos que Coronavirus, la pandemia, es una producción de la Universidad de Guadalajara. Iniciamos nuestro programa con el reporte desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Al final de la pasada semana superamos los 14 millones de enfermos de COVID-19 en el mundo. Ayer jueves alcanzamos los 15 millones. Si continúa el mismo ritmo, el martes de la próxima semana estaremos en 16 millones. Hoy, de nuevo con casi 250.000 casos nuevos, nos situamos en 15.257.000. Los fallecidos parecían constantes, pero ayer se contabilizaron 7.000 y hoy 9.000. Es de hecho el segundo día con más decesos desde el inicio de la pandemia este viernes. Ahora el total ya roza los 630.000 y al ritmo que llevamos, si no decrece, las 700.000 muertes se van a superar a principios de agosto. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que en América ya hay 8.100.000 casos, una cifra que deja muy atrás a Europa con casi 3.200.000. Más de la mitad de los casos a nivel mundial se concentran en los 3 países más afectados. Estados Unidos registra más casos que Europa y está ya rozando los 4 millones de personas infectadas. Brasil tiene 2.250.000 y la India tiene 1.300.000 diagnosticados. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, ha destacado que casi todos los estados del mundo han resultado afectados en algún momento, pero se sigue viendo una transmisión intensa en un grupo relativamente pequeño de países. De hecho, casi 10 millones, 2/3 de los casos totales, corresponden a solo 10 países. En cuanto a la prevención, la OMS considera que puede ser necesario cerrar por un tiempo limitado y en áreas específicas los locales de ocio nocturnos si se comprueba que el coronavirus se está transmitiendo en esos espacios. Al menos sí que parece evidente que la diversión nocturna se ha convertido en una actividad propicia para la transmisión del virus en ciertas zonas del mundo. Ocurre que ese cierre tiene consecuencias económicas y por eso, desde la organización, advierten de que también hay que estar seguros de que cuando se decide cerrar algo se trata de una medida temporal y de que se aplica en la región geográfica más pequeña posible. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana dedicamos algunos de nuestros espacios para hablar del uso del cubrebocas o mascarilla, una herramienta que se ha hecho indispensable para hacer frente a COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos daba su opinión. Creo que a lo largo de estos 6 meses y medio de pandemia lo hemos visto con claridad. El uso generalizado de cubrebocas en países que controlaron más pronto la pandemia fue la constante, o al menos fue un factor contribuyente significativo. Tanto el aislamiento social, el mantener la distancia interpersonal y la utilización de cubrebocas fueron, entre otros factores, importantes para la contención en Corea del Sur, importantes para la contención en China, muy importantes para la contención y mitigación en países europeos, Italia, Francia y España. El Reino Unido, aunque el Reino Unido ha tardado más tiempo en el control de la pandemia, en la mitigación de la pandemia, ahí el motivo fue posiblemente otro, el haber tardado más tiempo
en el confinamiento social, pero la mayor parte de países que implementaron uso generalizado de cubrebocas tempranamente son países que de igual forma, de manera más rápida, controlaron la pandemia. No es el único factor, insisto, son más, pero la suma de todos va abonando. Y en momentos críticos como los que vive en este momento América Latina, los Estados Unidos, por supuesto, como el permanente epicentro desde hace aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio, no deja lugar a dudas. Todo lo que pueda contribuir para la contención y la mitigación hay que implementarlo. En Estados Unidos en particular, el uso generalizado de cubrebocas o de mascarillas fue implementado primero en Nueva York. Y Nueva York, dentro de este gran epicentro que es Estados Unidos de la pandemia, Nueva York fue el epicentro dentro de los Estados Unidos. Hubo un actuar rápido, aunque el impacto epidemiológico fue mayor, pero una de las medidas adoptadas también de manera importante por el gobernador de Nueva York fue el uso de cubrebocas y los lineamientos para su provisionamiento o aprovisionamiento a toda la población. Creo que ahí hay un ejemplo interesante. América Latina está sufriendo gravemente los estragos de la pandemia en este momento. Brasil, Chile, México, entre los países con más afectaciones, me parece que no está utilizando cubrebocas de manera generalizada y de manera apropiada. Y eso nos tiene que poner en una seria reflexión, porque ya la duración de la pandemia en países de América Latina ha rebasado en algunos de ellos los 150 días, que es un periodo muy largo si lo comparamos, por ejemplo, con algunos países asiáticos, Japón, Corea del Sur, la propia China, ¿no?, que fue el origen de la patología. La tecnología ha sido decisiva en el campo de la investigación y la implementación de medidas para la contención de la pandemia. La tecnología, adicional a todo lo relacionado estrictamente con la investigación del virus responsable de COVID-19, además todo el desarrollo tecnológico para vacunas, medicamentos, etcétera, pues ha sido muy interesante como dispositivos para la detección de contactos de personas que han estado infectados puede llevar a la más rápida identificación, por ejemplo, de cadenas de transmisión. Y luego hemos visto en diversos momentos también aplicación de la tecnología para la entrega domiciliaria de paquetes con propósitos de evitar el contacto persona a persona. En fin, creo que estos avances tecnológicos van a ser de gran utilidad, no solamente para el caso de COVID-19, sino para el futuro, que esperemos no sea en el contexto de otras pandemias, porque esperemos que no existan más. Por lo menos que nos dé tregua. Estamos sufriendo de forma intensa. Oiga, doctor, por lo menos que nos dé tregua, ¿no? Así Usted es. Nos ha dicho en otras ocasiones que las pandemias son cíclicas. Y que pasa un periodo entre una y otra. Ojalá que sea el caso de COVID-19, ¿no, doctor? Aunque se ha comportado de una manera muy errática, ¿no? También hay que decirlo. Muy errática. Posiblemente es la pandemia que más sorpresas ha dado por su crecimiento, por su expansión, por sus características clínicas, por la forma migratoria de los epicentros de la enfermedad y sobre todo por la complejidad para el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas vacunas. Fármacos. Es impresionante que a lo largo de estos 7 meses no logremos tener uno que contundentemente dé curación
o por lo menos de una esperanza de mayor eficacia y seguridad para los pacientes graves, ¿no? Tenemos pues realmente uno o dos, Remdesivir, Favipiravir, que no están desgraciadamente al alcance de todo mundo. Y bueno, tenemos otra serie de fármacos, claro, que actúan, pero en la modulación del sistema inmune inflamatorio, y otros tantos que actúan en la inhibición de la fase procoagulatoria de la enfermedad. La conjunción de todo es lo que permite ir sacando adelante a pacientes graves y a pacientes críticos, pero lo que quisiéramos es un antiviral que, como lo fue oseltamivir para la influenza H1N1, lo fuera para COVID-19. Hay quienes consideran incluso que el uso masivo de cubrebocas podría frenar la pandemia en cuestión de semanas, al menos así lo ha dicho el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Robert Redfield. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Robert Redfield, reiteró que el uso masivo del cubrebocas permitiría que la pandemia de COVID-19 estuviera bajo control en por lo menos 8 semanas. Reiteró que el uso de cubrebocas no es un asunto político, sino de salud pública, y reconoció que el uso de estos por los líderes de las naciones es un ejemplo positivo. Indicó que es una responsabilidad individual. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades subrayaron que el distanciamiento social sigue como una fórmula eficaz para evitar los contagios. Además, el lavado continuo de manos, así como las medidas de higiene que han recomendado los especialistas médicos desde que inició la pandemia de coronavirus. Ahora preocupa a los especialistas la forma en cómo los sistemas de salud enfrentarán el incremento de los casos de gripe e influenza en la próxima temporada de otoño e invierno, periodo en el que se registra un repunte. Los cubrebocas o mascarillas podrían frenar la pandemia porque el coronavirus se contagia, sobre todo a través del contacto con las gotas respiratorias que se generan cuando una persona enferma tose, estornuda o habla, y al contar con una barrera protectora se limita el riesgo de expeler el virus y por lo tanto de contagiar a quienes están alrededor, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Como se lo informábamos antes de irnos al corte, esta semana dedicamos varios espacios a hablar sobre el uso del cubrebocas o mascarillas. Y mire, si estos se han vuelto un elemento indispensable en medio de esta pandemia, cada vez se están fabricando diseños inteligentes que pueden mejorar la experiencia del uso del cubrebocas. Danat Robotics creó la primera mascarilla inteligente que funciona con teléfonos móviles, la cual fue desarrollada mediante la aplicación de tecnología de robots. C-Face envía la voz del usuario al teléfono inteligente y la traduce a texto, además de poder traducir a 8 idiomas. Actualmente solo se utilizan sonidos y caracteres, pero en el futuro se ampliará a los sistemas de imagen de realidad aumentada y realidad virtual. Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, aprobó la mascarilla Leaf, creada por la compañía norteamericana Redcliffe Healthcare. Se trata de una mascarilla capaz de filtrar el aire con el estándar de calidad de una N99. El material es transparente y se adapta al contorno del rostro. El costo por unidad es de $49. En México, estudiantes y académicos de la Universidad ITESO desarrollaron un cubrebocas transparente que podría competir con la efectividad de una mascarilla de uso quirúrgico N95, pero a un precio menor, a 50 pesos mexicanos, equivalente a $2.22 estadounidenses, explicó Luis Enrique Flores, coordinador de la carrera de diseño. Estamos explorando dos materiales, uno es el RPET y el otro es el silicón o silicona, como se le conoce, como lo de las mamilas de los biberones, que es flexible, que es lavable, que es durable, y que pues al contacto con la piel pues no genera una sensación extraña, ¿no? Médicamente se ha utilizado durante muchos años, ya muchas décadas, para cuestión de implantes, por ejemplo, y es
es bastante fácil de que el ser humano se adapte. En el periodo de desconfinamiento, varios países están reforzando las medidas contra la COVID-19 mediante la imposición del uso de mascarillas con el fin de disminuir el riesgo de rebrotes, informó Elizabeth Ortiz. Incluso hay algunas estadísticas que hablan de que hasta el 70% de las personas que usan el cubrebocas podrían frenar el riesgo de contagiarse. Sin embargo, también hay quienes opinan que el principal riesgo de contagio se encuentra en los hogares más que en la vía pública. Escuchemos la opinión respecto a estas afirmaciones del infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Hoy por hoy, en que no hay control de la pandemia en México, en países de Latinoamérica, etcétera, el uso generalizado de cubrebocas tenemos que repasarlo como una de las medidas fundamentales. Lo platicábamos allá en los inicios, porque esa discusión inició desde febrero prácticamente a nivel mundial. Y recordarás que señalábamos la mayor parte de agencias internacionales establecían que el uso del cubrebocas fuera reservado solo para el paciente con síntomas respiratorios para evitar el contagio a los demás. Bueno, en la actualidad el uso de cubrebocas en el enfermo sigue siendo, por supuesto, la indicación medular, la indicación central. Sin lugar a discusión, por supuesto, el uso de cubrebocas generalizado también en el ámbito hospitalario, lo cual no era una indicación generalizada. En la actualidad, todo personal de la salud en sus espacios laborales hospitalarios debe estar portando cubrebocas durante su jornada laboral. Cubrebocas de diferentes características. No todo mundo debe estar portando un cubrebocas de alta eficiencia N95, sino perfectamente válido es el uso de cubrebocas de características quirúrgicas, que son los que comúnmente conocemos, de doble o triple capa, de fibras que son delgadas, pero que logran un filtrado razonable. Por otro lado, decíamos aquí desde inicios de este programa que los escenarios en donde la distancia entre persona y persona de 6 pies, 1.8 metros, no se podía asegurar, eran escenarios en donde idealmente debiera estarse utilizando el cubrebocas de manera generalizada, y poníamos el ejemplo del transporte público. El transporte público en todo el mundo significa un riesgo de contagio por COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Pero el transporte público es mucho más complejo en países con menos recursos económicos. El caso de los países en América Latina, no se diga la India, Egipto, etcétera, en donde vemos cómo el escenario de cada día es de una cantidad impresionante de personas, y además en cada unidad del transporte público pues las personas van prácticamente pegadas y no hay distancia interpersonal. Eso entonces es un escenario en el que indiscutiblemente el uso de cubrebocas tenía un valor inconfundible, y en esos momentos hacíamos nosotros aquí mismo la recomendación. Fue pasando el tiempo y algunos países, como antes señalábamos, empezaron a adoptar la medida del uso generalizado. Estados Unidos lo hizo primero con Nueva York y se empezaron a ver resultados, pero también pronto surgieron preguntas de investigación y las dudas de si existía evidencia en la literatura científica con relación al uso generalizado de cubrebocas. Algunos estudios eran muy pequeños para soportar esa posibilidad.
Uno de los estudios al que haré referencia en este momento, publicado en British Medical Journal, estudió el uso generalizado de cubrebocas en el hogar de familias con un número importante de personas cuyos espacios eran reducidos de vivienda y se analiza comparativamente el uso contra el no uso de cubrebocas. Este estudio está publicado en British Medical Journal Global Health el 5 de mayo del 2020 y es un estudio analizando a 335 personas que tuvieron infección y su entorno familiar. Y se analiza estadísticamente el impacto que tuvieron el uso generalizado de mascarilla en los contactos familiares del caso índice y de igual manera otros factores que conocemos ayudan a la prevención de la enfermedad, como es la limpieza y la desinfección. Y en el estudio se muestra una reducción del 79% en el riesgo de transmisión del caso índice, a sus contactos familiares en los hogares en donde se utilizó de forma generalizada en los integrantes de la familia el uso de cubrebocas. Recordemos entonces que ahí la recomendación era en su momento el uso por parte del enfermo. Sin embargo, el estudio está hecho en Beijing, fue muy bien controlado desde el punto de vista metodológico y se realiza entonces en condiciones en las que todos los integrantes de la familia lo utilizan. En condiciones, digamos, de no uso de cubrebocas generalizado, al interior del hogar, cuando existe un caso confirmado de COVID-19 y sobre todo un caso sintomático de COVID-19, ¿cuál es el riesgo de transmisión al resto de integrantes de la familia? Puede ser desde el 10 hasta el 45%. Se está considerando que hasta el 35% de los casos de COVID-19 en el mundo se dan en condiciones de transmisión en el interior del hogar, entre miembros de la familia. Bueno, pues este estudio demostró una reducción del 79% de ese riesgo con el uso generalizado de cubrebocas, por lo menos en ese entorno al interior del hogar, teniendo un caso de COVID confirmado. Si se extrapola esto a el escenario general de la convivencia fuera del hogar, ahí podríamos tener un impacto mayor todavía con el uso generalizado de cubrebocas, Belén. ¿Por qué motivo? Primero, porque en este estudio era claro que había un caso índice. Fuera, tú no tienes certidumbre de quién puede traer una enfermedad infecciosa respiratoria, pero también es posible que, salvo en las circunstancias del transporte público, pero es posible que fuera del hogar haya posibilidades mucho mayores de que las personas guarden la distancia de al menos 2 metros entre persona y persona, además de estar utilizando cubrebocas, lo cual reduce mucho más este riesgo. La otra situación es que los contactos para la transmisión de SARS-CoV-2 se han clasificado en aquellos de bajo riesgo, mediano y alto riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Alto riesgo es platicar con una persona durante más de 5 minutos a menos de 1 metro de distancia y sin uso de cubrebocas ninguno de ambos.
ese es un contacto de alto riesgo, estando evidentemente infectado uno de los dos. Vamos a Rusia, donde nuestros compañeros de la agencia EFE también nos presentaban esta semana el reporte más actual. Escuchemos. ¿Qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Te comento, aquí en Rusia la incidencia del coronavirus solo se reduce lentamente, dado que aún registramos unos 5.800 nuevos casos diarios. En total, el país ya suma casi 800.000 casos de COVID-19 y 13.000 fallecidos. En la mayoría de las regiones rusas, las restricciones importantes como las cuarentenas que se habían impuesto para frenar el coronavirus ya se han levantado, y en Moscú, principal foco de la pandemia en Rusia, como sabes, Belén, los trabajadores vuelven poco a poco a sus puestos de trabajo y la vida ha vuelto a sus calles. El impacto económico del COVID-19, sin embargo, se nota ya en las cifras de crecimiento, el empleo e ingresos reales de la gente. Rusia intenta recuperar la actividad con un gran plan económico de casi 71.000 millones de dólares. Mientras Rusia, como otros países, trabaja en una vacuna. Desarrolla 26 tipos actualmente. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, ha señalado hoy durante el reporte anual de la gestión del gobierno en la Cámara Baja que 4 vacunas han demostrado ser seguras y 2 se encuentran en la fase final de ensayos. Así, Rusia confía en tener su propia vacuna ya en los próximos meses. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus, la pandemia, Celine Aimiseger. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia.
final de este programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana viajamos a India, donde nuestra compañera Indira Guerrero, corresponsal de la agencia EFE, nos hablaba de cómo está transitando hoy por hoy este país de cara a COVID-19. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a toda la auditoría de Canal 44. Este viernes la India reportó un nuevo récord diario con más de 49.000 casos reportados oficialmente en un periodo de 24 horas, lo que llevó el total de casos documentados en el país a más de 1.2 millones de contagios positivos y 30.601 muertos. Estos números mantienen a la India en el tope de la lista de los países más afectados, ocupando el tercer lugar, solo superado por Brasil y Estados Unidos. El país sigue siendo positivo con respecto a la tasa de mortalidad, que contando con los 740 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, marca una fatalidad de 2,4% de acuerdo a las autoridades. El imparable aumento de los números coincide con el periodo de lluvias del monzón, que trae precipitaciones torrenciales e inundaciones que dejan millones de familias afectadas y miles de damnificados, suponiendo aún más riesgos de contagio ante la difícil tarea de mantener el distanciamiento social. Estados como el occidental estado de Maharashtra, que alberga la capital financiera del país, Bombay, es la región más afectada por el virus, con 347.500 casos y 12.854 muertes, más de los registrados, por ejemplo, en toda España o el Reino Unido. Un estudio publicado esta semana de la cero prevalencia en Nueva Delhi para conocer la cantidad de gente que se ha infectado con el nuevo coronavirus reveló que el 23,5% de los 18 millones de habitantes ha sido afectado por el virus. Esto quiere decir que 1 de cada 4 personas ya ha sido contagiada. El estudio revela que hay una gran cantidad de personas infectadas en el país que permanecen asintomáticas, lo que supone un riesgo de aumento en la propagación. A pesar de que a finales de mayo las autoridades comenzaron un proceso de desescalada para la vuelta a la normalidad y reactivar la economía del país de 1.300 millones de habitantes, esta semana regiones de la India impusieron nuevos periodos de confinamiento para combatir el rápido aumento. Entre esas regiones se encuentra la norteña Cachemira, India, con casi 16.000 casos, que anunció el cierre total y el confinamiento de sus habitantes por 6 días, efectivos desde el jueves. Las restricciones también se volvieron a imponer en otras partes de la India, como en el estado nororiental de Manipur y en Bengala, en el este. Reportó desde la India Indira Guerrero para el programa Coronavirus, la pandemia. De la India vamos a Colombia. Ahí se encuentra nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal TRO en Bucaramanga, quien también nos presenta su informe. Gracias, un cordial saludo para todo el equipo de Coronavirus, la pandemia del Canal 44. Pues en Colombia ya superamos los 230.000 casos positivos de COVID-19. Nos estamos acercando a las 8.000 muertes y la buena noticia es que ya hay más de 100.000 personas que se han logrado recuperar de este virus. Pues bien, en materia de noticias, se conoció en los últimos días que el Ministerio de Salud confirmó que ya no se realizarán más segundas pruebas moleculares para las personas que sean asintomáticas o que tengan síntomas leves. Esto se debe a que este resultado de las pruebas estaría tardando entre 15 y 20 días y en ese periodo de tiempo pues ya se espera que esas personas se estén recuperando del virus, por lo cual no la consideran necesaria y sí es una carga extra para el sistema de salud, que en este momento en Colombia continúa colapsado. De igual forma, se anunció que a Colombia llegarán otro tipo de pruebas, que son las pruebas tipo antígeno. Estas pruebas son con la saliva y tienen una efectividad mayor que incluso la prueba de sangre. Eso podría confirmar el resultado positivo y además el beneficio es que tardan menos de 30 minutos en conocerse los resultados. De esta manera pues se agilizará un poco más todo el proceso de realizar el cerco epidemiológico y así evitar que más personas se sigan contagiando de este virus y continúe aumentando la cifra en Colombia. Hablamos ahora en materia de reactivación económica porque se continúa realizando las pruebas piloto para reactivar algunos sectores. El pasado martes se realizó el primer vuelo piloto para la reactivación de vuelos
centros comerciales y fue entre la capital santandereana Bucaramanga y la capital del norte de Santander, Cúcuta. Las autoridades aseguraron que se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad, por lo tanto se espera que el gobierno dé luz verde para poder reactivar este sector, ya que hay varias aerolíneas que ya se han declarado en quiebra e incluso han decidido cerrar. Por otra parte, las noticias no son tan buenas para el sector del entretenimiento, pues en los últimos días el gobierno rechazó las pruebas piloto para los autocines que se estarían implementando en las principales ciudades del país. Ellos aseguran que por el momento no es necesario porque se espera que pronto se puedan abrir otros sectores de entretenimiento como lo son las salas de cine tradicional con todos los protocolos de bioseguridad. Por su parte, pues como les comentaba, el sistema de salud de Colombia continúa colapsado por la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Por eso las autoridades de salud se encuentran en alerta máxima para poder mitigar aún más el contagio de COVID-19. Es toda la información que tenemos por el momento. Desde Santander, Colombia, les informó María Paula Garzón desde el Canal TRO. Que tengan un feliz resto de día. ¿Qué pasa con el grupo de fumadores en medio de esta pandemia de COVID-19? Fue uno de los temas que abordamos esta semana con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Bueno, el tabaquismo, sabemos desde hace muchos años, es nocivo para la salud, es causal de cáncer pulmonar, es causal de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la modalidad principalmente de enfisema pulmonar y de bronquitis crónica. El tabaquismo de igual manera es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar hipertensión arterial y para desarrollar enfermedad cardiovascular en la modalidad, por ejemplo, de infarto agudo del miocardio y de enfermedad cerebrovascular. El tabaquismo indudablemente a lo largo de los años se ha implicado en una serie de graves patologías para el ser humano. Por supuesto que en la medida en que se fuma más y durante más tiempo, el daño a estos órganos y sistemas va siendo más importante. De suerte tal que en presencia de COVID-19, las personas que derivado del tabaquismo han sufrido enfermedad pulmonar obstructiva crónica, previo infarto del miocardio, hipertensión arterial, pues se encuentran en más alto riesgo para desarrollar COVID grave y COVID crítico. De igual manera, y lo escuchábamos en la nota introductoria de Isaura, no perdamos de vista que el llevar a la boca el cigarrillo puede implicar un riesgo de transmisión de COVID-19. Es estar llevando nuestras manos frecuentemente a la cara, a la boca en específico, y si no hay el cuidado de un lavado de manos frecuente, pues eso puede representar un incremento en el riesgo de transmisión. El cigarrillo, independientemente de si es tabaco o si es marihuana, por ejemplo, puede representar estos riesgos porque también el fumar marihuana a largo plazo genera afectaciones pulmonares y cardiovasculares de igual forma que el humo de tabaco. Y por otro lado, no perdamos de vista también a los fumadores secundarios, que son pues las personas que están alrededor de quienes fuman y que de alguna manera también están sufriendo daño pulmonar a lo largo de los meses o años, y ahí particularmente la persona con quien más se convive, ¿no? Comúnmente él o la cónyuge, comúnmente los hijos, y eso representa pues también un riesgo importante en COVID. En las casuísticas que hay de COVID-19, aproximadamente el 20% de todos los casos graves de COVID que requirieron hospitalización tenían el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y de estos el 80% tenían el antecedente de tabaquismo. Entonces, por supuesto que hay una relación directa entre COVID grave o crítico y
y la presencia de tabaquismo. Nos despedimos con esta pieza informativa que se genera en Chile, donde están adiestrando algunos perros para detectar por el olor del sudor a personas que pudieran ser portadores del nuevo coronavirus. Chile intenta aplicar ahora la detección del coronavirus por medio del sentido del olfato de perros adiestrados, ya que son utilizados en todo el mundo para detectar drogas, dinero o explosivos. Una brigada canina será la encargada de diferenciar por el olor a enfermos de COVID-19 y a personas sanas. Una medida innovadora ideada en Francia, pero que ya desarrollan también en Reino Unido, Finlandia y Emiratos Árabes, y que ha cruzado medio mundo para tratar de ponerla en práctica con 4 canes de la policía chilena. El coronel Julio Santelices, director de la Escuela de Especialidades de Carabineros de Chile, explica detalles de la implementación. También es relevante mencionar que en una hora un perro puede olfatear a 250 personas. Entonces, si nosotros ingresamos con 4 perros a un terminal de buses o a un estadio, ellos pueden, en una hora, pueden olfatear a 1000 personas. Y por supuesto que la efectividad también es muy importante. Con la comunicación que hemos tenido con Francia, esencialmente eso nos ha permitido establecer que la efectividad es superior al 95%, y muchos de ellos incluso llegan al 100%. Aunque el coronavirus en sí mismo no huele a nada, la respuesta inmunológica del cuerpo humano para hacer frente a la COVID-19 genera componentes a través del sudor que sí pueden ser detectados por los perros, cuya capacidad olfativa es 50 veces superior a la del ser humano. Además, y para tranquilidad de los amantes de los animales, los perros no corren riesgo de contagio, ya que tienen una probabilidad muy baja de enfermar por la COVID-19, por lo que son un elemento de posibilidades infinitas en la primera línea de detección del SARS-CoV-2. Hasta aquí llegamos con esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el próximo programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.